En este caso nos corresponde la siguiente clase en relación a lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? En este caso, las leyes de Kirchhoff van a ser dos leyes aplicadas a lo que son las conexiones, en este caso en relación a las mallas, como nos podemos dar cuenta, ¿sí? En este caso, tenemos que los circuitos eléctricos fueron estudiados por el físico alemán Gustav Robert Kirchhoff, quien propuso dos leyes que ahora analizaremos. Es preciso que tengas claro que un nodo es el punto en donde cruzan dos o más conductores, además de considerar siempre el lado positivo como aquel que va en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha. La primera ley de Kirchhoff se refiere a la ley de la conservación de las cargas eléctricas, es decir, que es un circuito eléctrico que circula en cierta corriente eléctrica, es decir, la intensidad de la corriente eléctrica, pero al pasar por un nodo, estas se reparten en ambas líneas del conductor, produciendo la corriente en la intensidad de corriente 1 e intensidad de corriente 2, que sumadas en este caso nos deben de dar la corriente total del circuito o la intensidad total del circuito, de la siguiente figura como se muestra en este caso, ¿de acuerdo? Es decir, que si desde la diferencia potencial donde viene la energía, la que nos proporciona, digamos, una pila, se conecta a un circuito, que en este caso nos damos cuenta que es en paralelo, ¿sí? La intensidad de la corriente eléctrica entra al conductor o al cable conductor, y en este caso este punto o este círculo que divide a dos partes, este punto se le llama nodo, ¿de acuerdo? Entonces la intensidad de la corriente eléctrica que sale sería intensidad total del circuito. Entrando aquí se reparte en dos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esa misma cantidad se divide en dos partes. Digamos, si tenemos una intensidad de 10, entra y se divide en dos, y en este caso repartimos 5 y 5. Entonces aquí se divide en intensidad 1 e intensidad 2, porque por acá pasa la intensidad 2 de 5 amperes y la intensidad 1 sube con 5 amperes para la resistencia 1 y para la resistencia 2. Entonces esa misma intensidad como entra es la misma que va a salir de este circuito en paralelo, es decir, las 5 que entran son las 5 que salen, y las 5 que entran para la 2 es la misma que sale, llegando a este nodo, y al juntarse, hagan de cuenta que sumamos intensidad 1 más intensidad 2, por ejemplo, que eran 5 y 5, 5 más 5 me dan 10, y entra nuevamente al circuito como intensidad con valor de 10 amperes, y regresan, porque la misma intensidad que sale, que fue de 10, es la misma que regresa, que es de 10, ¿de acuerdo? Ahora, eso es en relación a la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? En este caso, como lo mencionaba, su sumatoria en este caso dice que la letra griega sigma hace referencia a la sumatoria de todas las intensidades. En este caso, la misma intensidad que entra es la misma intensidad que sale. Es decir, que la intensidad total es la que sale de la pila, ¿sí? Y en este caso se reparte en dos. Después de este punto, recuerden que es el nodo que divide al circuito. En este caso, hacia arriba se reparte la intensidad número 1 y la intensidad número 2. Es decir, la intensidad número 1 más la intensidad número 2 nos va a dar de dónde viene en el origen, a qué dan el origen, a la intensidad total del circuito, es decir, de la entrada, ¿sí? Pero tenemos que obtener después una intensidad número 3. ¿Cuál será la intensidad número 3? La que vuelve a regresar a la pila, es decir, de dónde viene, de la sumatoria de la intensidad 1, llega aquí a este nodo, y de la intensidad número 2, que llega nuevamente a este nodo. Al sumar intensidad 1 e intensidad 2 me va a dar la intensidad 3, que en este caso pues es la que tenemos aquí. Intensidad 3, ¿de dónde viene? Que es igual, viene de la sumatoria de intensidad 1 más la intensidad 2, ¿de acuerdo? Es decir, la intensidad que entra es la misma que sale, ¿de acuerdo? Eso hace referencia a la primera ley de Kirchhoff. Ahora, la segunda ley de Kirchhoff. Lo que hace la segunda ley es fusionar esta misma ley, pero en relación a la ley de Ohm, la cual nos dice que la intensidad es igual a diferencia de potencial, ¿sí? A diferencia de potencial sobre la resistencia. Estas mismas fueron fusionadas para obtener la segunda ley, en la cual nos dice y nos proporciona las leyes en relación a las mallas. Esta segunda ley es la que vamos a checar ahorita en este momento, ¿vale? En este tipo de circuito, que nos proporcionan dos conexiones, dos fuentes de energía de diferencia de potencial. En este caso dice que la segunda ley es
que la intensidad número 1, que va a multiplicar a la resistencia 1 más la intensidad número 2, va a multiplicar a la resistencia 2. Y en este caso, después restamos a la diferencia de potencial, es decir, la que proporciona el voltaje, ¿sí? Y esto va a ser igual a 0. Es decir, que este lado de la malla 1 tenemos que representarla con esta ecuación y la malla número 2 la tenemos que representar nuevamente con esta misma ecuación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si nos damos cuenta, tenemos una diferencia de potencial de 6. ¿Sí? El voltaje de 6 de la pila del lado izquierdo de la malla 1. Tenemos resistencia 1 con 3 ohms. Pero si nos damos cuenta, la intensidad número 1 no tiene valor, entonces hay que calcularla. Luego tenemos en este caso intensidad número 3. ¿Sí? Tenemos la intensidad número 3. ¿Ok? Y en esta intensidad número 3, si se dan cuenta, no tiene valor. También tendremos que calcularla hasta en su momento más adelante. Pero esta misma 3 pasa por una resistencia que la tenemos como resistencia 2, que es igual a 5 amperes. Esto mismo, si se dan cuenta, la intensidad número 3 con la resistencia 2 también afecta a la segunda malla. La segunda malla tiene una diferencia de potencial de 4 o voltaje de 4. Tenemos una resistencia 3, que en este caso tiene 6 ohms. Tenemos una intensidad número 2, que es de la segunda malla. Y también se dan cuenta, también afecta a la intensidad número 3. Entonces vamos a hacer esta ecuación. Primero la de la malla 1. Entonces la malla 1 nos dice que la intensidad número 1, ¿sí?, va a multiplicar a la resistencia 1. Que en este caso, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 3 ohms. Y recuerden que en este caso va a ser multiplicado. Ponemos un punto. Esto sería el primero, más la intensidad número 2. Pero si nos damos cuenta, en la malla número 1 no tenemos la intensidad 2. Entonces tomamos la que está pegado a ella. Sería la intensidad número 3. Pongo intensidad número 3. ¿De acuerdo? Que va a multiplicar al valor de la resistencia que está pegado con la intensidad número 3, que sería la resistencia 2 de 5 ohms. 5 ohms. Luego nos dice menos la diferencia de potencial en relación a esta malla, que serían 6 menos 6 volts. Esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, lo que tenemos que hacer es bajar esta primera parte, que la intensidad número 1 es igual, perdón, se multiplica a 3 ohms más. Ahora, aquí lo que yo mencionaba desde la primera ley de Kirchhoff, ¿de acuerdo? En la cual dice que la intensidad número 3 es igual a la sumatoria de la intensidad número 1 más la intensidad número 2. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. La intensidad número 3 viene de la intensidad número 1 más la intensidad número 2. Y que esta misma va a multiplicar, ¿sí?, a 5 ohms menos 6 volts, que esto va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, como siguiente paso, volvemos a bajar la intensidad número 1, ¿sí?, que multiplica a 3 ohms, más tenemos intensidad número 1 por 5, va a ser intensidad 1 por 5 ohms, más intensidad número 2 por 5, pues es intensidad 2 por 5 ohms, menos 6 volts. ¿De acuerdo? Igual a 0. Si nos damos cuenta, lo que hicimos ahorita, desde este paso número 1, ¿sí?, paso número 2 y paso número 3. ¿De acuerdo? En estos pasos lo que pasó es nada más descompactar esta intensidad número 3. ¿De dónde viene? De la sumatoria de la intensidad 1 más la intensidad 2. Ahora, como están multiplicando, hay que multiplicar intensidad 1 por 5 ohms. Simplemente queda acomodado 1 por 5 ohms. Luego viene más. Intensidad 2 por 5 ohms es más intensidad 2 por 5 ohms menos 6 volts. Es igual a 0. Ahora, si nos damos cuenta que intensidad 1 se repite 2 veces, lo que tenemos que hacer nada más es sumar la resistencia 3 más la resistencia 5, porque estos mismos hacen referencia a una intensidad. Entonces ponemos como paso número 4, como intensidad 1, estas dos hacen a la misma, por 3 más 5 me va a dar 8 ohms, ¿de acuerdo? Más intensidad 2 por 5 ohms menos 6 volts, que esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Ahora, en este paso número 4 es así como acomodamos, es decir, esto
es representación de esto. ¿De acuerdo? Ahora, lo que necesito hacer es calcular el valor de la intensidad 1. ¿Sí? Es lo que a mí me importa por el momento. Calcular el valor de la intensidad número 1. Entonces, estos valores que están aquí, que es más intensidad 2 por 5 ohms menos 6 volts, hay que pasarlos al lado derecho. Pero como estamos en este acuerdo, es decir, vamos a recorrer esto hacia acá, es decir, intensidad 1 por 8 ohms es igual. Entonces tenemos menos 6 volts, lo pasamos al lado derecho. Si es negativo pasa positivo, 6 volts. ¿Sí? Ahora, este caso, como aquí esto representa uno solo, está siendo como forma positiva, lo pasamos al lado derecho siendo negativo. Intensidad 2 que multiplica a 5 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, este es el paso número 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué está haciendo intensidad número 1 con el 8? Están multiplicando. Entonces el 8, como yo quiero calcular la intensidad número 1, simplemente lo dejo del lado izquierdo al signo igual. Y el número 8 que está haciendo con la intensidad está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Sí? 8 ohms. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que en este caso, respetando 6 volts menos intensidad número 2 por 5 ohms. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación del lado izquierdo de la malla número 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar hasta después. Todavía nos falta sacar la ecuación del lado derecho de la malla número 2. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver lo que es la malla número 2. En la malla número 2 hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la malla número 1, nada más que en este caso tomando la malla número 2. ¿De acuerdo? Ahora, aquí dice que es la intensidad 1, pero de este lado como jalamos de derecha a izquierda, primero lo hicimos de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, agarrarlo de esta manera. Ahora lo vamos a agarrar de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Ahora vamos a agarrar, ¿quién es la primera intensidad que está marcando de izquierda a derecha? Es la intensidad número 2. Entonces pongo como primer paso intensidad 2 que multiplica o que pasa sobre ella la resistencia 3. Que tiene un valor de 6 ohms por 6 ohms. Luego le ponemos más. Luego viene en este caso a bajar. Es decir, baja para acá, por el nodo que aquí lo está diciendo. Entonces baja hacia la intensidad 3. Volvemos a poner intensidad 3, que multiplica a la resistencia que ahí está, que es 5 ohms. Menos el voltaje. ¿Cuál es el voltaje de esta? Ahora es 4, menos 4 volts. Que esto es igual a 0. Recuerden que este es el primer paso. Ahora, el segundo paso, y se los voy a poner igual, luego les mando una foto para que se vayan guiando. Pongo intensidad 2 por 6 ohms. ¿De acuerdo? Ahora ponemos más intensidad 3. ¿La intensidad 3 de dónde viene? De la multiplicación, de la sumatoria, perdón, de la intensidad 1 más la intensidad 2. ¿Sí? Por 5 ohms menos 4 volts igual a 0. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, prácticamente es parecido al anterior. Ahora, vamos a hacer este siguiente paso número 3, el cual dice que hay que multiplicar la intensidad 1 más 2 por los 5 ohms. Entonces, intensidad 2 por 6 ohms más. Ahora, intensidad 1 por 5 ohms sería intensidad 1 por 5 ohms. Luego viene más intensidad 2 por 5 ohms menos 4 volts igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso, aquí simplemente divido tantito aquí porque esto le compete a la malla 1. Vamos a simplificar un poco más. Voy a poner, ahora si nos damos cuenta, aquí ya tenemos dos intensidades 2. Entonces pongo, en este caso aquí, simplemente lo que voy a hacer es sumar este con este. Pero primero voy a ordenar a este porque es intensidad 1. Entonces pongo intensidad 1, lo recorro, que tiene aquí, por 5 ohms. Y le voy a poner, obvio, signo más porque los dos son signos positivos.
tenemos una intensidad 2, ¿sí? Y en este caso es esa intensidad 2, ¿qué valor tiene? Ambas tienen valor 1, en relación a las resistencias, uno de 6 y uno de 5. Entonces 6 más 5 por, le voy a poner 11 ohms menos 4 volts igual a 0. Ahora, vuelvo a hacer exactamente lo que hice anteriormente, que quiero calcular la intensidad número 1, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos en este caso que intensidad número 1, vamos a recorrerlo un poquito acá para que me dé espacio, ¿sí? Va a ser igual, en este caso, perdón, que multiplica a 5 ohms, va a ser igual a la diferencia de potencial que es negativo pasa al lado derecho siendo positivo, 4 volts. Y en este caso paso la intensidad número 2 hacia el lado derecho con los 11 ohms. Como es positivo pasa siendo negativo, ¿sí? Siendo en este caso intensidad número 2 multiplicando a 11 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está haciendo intensidad número 1? Con los 5 ohms están multiplicando, entonces los 5 ohms van a pasar dividiendo, quedando una igualdad de intensidad 1, ¿sí? Va a ser igual a 4 volts menos la intensidad 2 que multiplica a 11 ohms. Entonces, esos 5 que están haciendo, están multiplicando, van a pasar dividiendo 5 ohms, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Ahora, ¿cómo las vamos a utilizar? Simplemente lo que tenemos que hacer es hacer una multiplicación cruzada. ¿Cómo vamos a hacer multiplicaciones cruzadas? Es decir, la parte del numerador de la parte de arriba va a multiplicar al divisor de la parte de abajo de la segunda ecuación. Y la parte del numerador de la segunda ecuación, que es de la parte de arriba, va a multiplicar al divisor de la ecuación número 1. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una hoja en blanco, una limpia, porque ya ahora sí, ya no tengo espacio. ¿Sí? En este caso tenemos las ecuaciones tenemos de 6 volts menos intensidad 2 por 5. Tenemos 6, lo voy a volver a repasar, ¿sí? Es 6 volts menos intensidad 2 que multiplica a 5 ohms sobre 8 ohms. Y del lado derecho tenemos intensidad 1, ¿sí? Es igual a 4 volts menos intensidad 2 que multiplica a 11 ohms, ¿sí? Entre 5 ohms. Si checamos y nos damos cuenta, pues estamos exactamente bien. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. 4 volts menos intensidad 2 igual a por 11 ohms entre 5. Entonces aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ahora, como lo había mencionado, que la parte del numerador de la ecuación número 1 del lado izquierdo de la intensidad número 1 va a multiplicarse por 5 del divisor de la ecuación número 2 de la intensidad 1. Y del lado derecho hacia el lado izquierdo igual. Son multiplicaciones cruzadas. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso vamos a poner 6 volts menos intensidad 2 que multiplica a 5 ohms, ¿sí? Y todo esto va a ser multiplicado por 5 ohms, ¿de acuerdo? Ya está. Esto vamos a hacer una igualdad en la cual dice que 8 ohms va a multiplicar a 4 volts, ¿sí? Menos intensidad 2, ¿sí? Por 11 ohms, ¿de acuerdo? Lo tenemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar ambos términos, ¿sí? Ahora, en este caso tenemos 6 por 5 son 30, ¿sí? Sin tomar en cuenta, si quieren tomar en cuenta las unidades que ven y si no, no hay problema, ¿de acuerdo? O si quieren le ponemos volts por ohms, ¿sí? Luego tenemos menos, más por menos da menos. Ahora, en este caso, intensidad 2 por 5 ohms y por los 5 ohms serían en este caso 5 por 5 van a ser 25 y respetando la intensidad 2. Intensidad 2, en este caso tendríamos que tener 5 por 5, 25 ohms. ¿De acuerdo?
entonces ya tenemos esta ecuación del lado izquierdo reducida. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el lado derecho. En este caso tenemos que multiplicar 8 por 4, que nos va a dar 32. ¿De acuerdo? 32 volts por ohms. ¿Sí? Luego tenemos menos intensidad 2, que hay que multiplicar 8 por 11, que nos va a dar 88 ohms. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en este caso? Lo que tenemos que hacer en este caso es pasar del lado derecho aquellos que tengan unidades iguales y del lado izquierdo las intensidades que corresponden en este caso. Ahora, vamos a ver cómo lo hacemos. Ponemos el signo igual, ¿sí? Y respetando los valores centrales. Aquí está restando intensidad 2, ¿de acuerdo? Estamos aquí con intensidad 2 de, en este caso, de 25. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y en este caso del lado derecho tenemos intensidad 2. Pero como es negativo lo pasamos positivo. Como positivo es 2 y mayor su valor de 88 ohms. Si se dan cuenta, lo que pasé fue por las unidades de medidas iguales y por las mismas intensidades que tiene. Ahora, en este caso tengo 32 volts por ohms, positivo. Y del lado izquierdo lo tengo también positivo. Entonces lo paso al lado derecho, cambiándolo. Y como es positivo, cambia al lado derecho siendo negativo, de 30 volts por ohms. ¿De acuerdo? Ahora lo que tenemos que hacer ahora es reducir términos. ¿Sí? En este caso van a ser 88 menos 25. Me va a dar un valor de intensidad 2 por 63 ohms. Que esto es igual, ¿de acuerdo? Esto es igual a 32 menos 30, pues me va a dar 2. Me va a dar 2 volts por ohms, ¿de acuerdo? Ahora, en relación a ello, ¿qué está haciendo 63 con intensidad 2? Está multiplicando, entonces va a pasar dividiendo al lado derecho. Intensidad 2 es igual a 2 volts ohms sobre 63 ohms. Cancelando queda como voltaje, pero no, ya saben que la intensidad de la corriente se mide en amperes. ¿De acuerdo? Entonces, para la intensidad número 2, tenemos un valor de 2 entre 63, un valor de 0.031. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos la intensidad 2. ¿Sí? Ya tenemos la intensidad 2. Ahora, recuerden, ¿cuál es el valor de la intensidad? ¿Sí? De la intensidad número 1. En la intensidad número 1, en este caso, no le hemos calculado todavía. ¿De acuerdo? Pero recuerden que la intensidad número 1 se encuentra del lado izquierdo. ¿Sí? Se encuentra del lado izquierdo de las mallas. ¿Sí? Tenemos que tomar esta ecuación de acá del lado izquierdo, en la cual dice que la intensidad número 1 originalmente viene desde acá. Porque recuerden que la intensidad número 1, ¿sí?, viene desde aquí. Hay que calcular esta. Aquí voy a sustituir el valor ya tenemos la intensidad 2. Entonces, para calcular la intensidad número 1, hay que ocupar la ecuación del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la intensidad se encuentra en la malla 1, ¿sí? Es decir, en la ecuación del lado izquierdo. Es esta la que tenemos que ocupar. Entonces ponemos 6 volts menos intensidad 2, ¿sí?, que multiplica a 5 ohms. Y esto sería entre 8 ohms. ¿Sí? Ahora, si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente sustituir el valor de la intensidad 2 aquí en la ecuación número 1 de intensidad 1. Es igual a 6 volts menos, ¿cuánto vale la intensidad número 2? A 0.031 amperes. Y por 5, ¿de acuerdo?, entre 8 ohms. Entonces, simplificando aquí, simplemente tenemos que la intensidad número 1 es igual a 6 volts menos 0.031
0.031 por 5 me va a dar un valor de 0.155 entre 8 ohms. Entonces 6 menos 0.155, intensidad 1, es igual, ponemos a 6 menos 0.155 de 5.845, de valor de 5.845. Todavía falta dividir entre 8. Entonces, ese valor que me va a dar ahora, que tenemos que la intensidad número 1 va a tener un valor de 0.730 amperes. ¿De acuerdo? Acá le ponemos amperes, o le ponemos así para que se vea bien. Intensidad número 1 es igual a 0.730 amperes. Entonces, recuerden, ahora falta calcular la intensidad número 3. ¿Sí? Y la intensidad número 3, ¿de dónde viene? De la sumatoria de la intensidad número 1 más la intensidad número 2. Entonces ya tenemos la intensidad número 1 y la intensidad número 2. Entonces, ¿qué nos falta? Nomás sumar estos dos para que nos dé la intensidad número 3. Es decir, que en este caso lo pongo acá del lado izquierdo, que intensidad número 3 es igual a la sumatoria de la intensidad número 1 más la intensidad número 2. Entonces aquí tenemos intensidad número 2 e intensidad número 1. Entonces sustituyendo los valores para la 3, sería la intensidad número 1 es de 0.730 amperes más la intensidad número 2 de 0.031 amperes. ¿De acuerdo? Entonces ya para terminar, nomás sumaríamos el valor de 0.730, el valor de 0.730, ¿sí? Más 0.031. Me va a dar un valor de 0. Al final, de 0.761 amperes. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces aquí tenemos los resultados de las tres intensidades dentro de lo que es la malla. La intensidad número 1 de 0.730 amperes, la intensidad número 2 0.031 y la última 0.761. ¿De acuerdo? Entonces estas son las intensidades que tenemos que calcular para poder resolver los problemas que nos proporciona la guía. ¿De acuerdo? Entonces intensidad de 0.730, la 2 de 0.031 y la última de 0.761. ¿De acuerdo? Entonces aquí están los resultados de las intensidades que corren a través de las mallas. ¿Sí? En este caso aquí lo tenemos. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces me van a resolver para el día jueves. ¿De acuerdo? Para el día jueves me van a resolver lo que es la página 132, el inciso A, y para el día viernes la página 133, el inciso B, en relación a las mallas. De favor.